Parte 3. Pasaron más de 2 años entre el tiempo en que don Juan decidió instruirme acerca de los poderes aliados y el tiempo en que me consideró listo para aprender sobre ellos en la forma pragmática y partícipe que él consideraba aprendizaje. En dicho lapso, definió gradualmente las características generales de los dos aliados en cuestión. Me preparó para el corolario indispensable de todas las verbalizaciones y la consolidación de todas las enseñanzas, los estados de realidad no ordinaria. Al principio, se veía de un modo muy casual a los poderes aliados. Las primeras menciones en mis notas están intercaladas entre otros temas de conversación. Miércoles 23 de agosto 1961. La hierba del diablo, Toloache, era el aliado de mi benefactor. Podría haber sido también el mío, pero no me gustó. ¿Por qué no le gustó la hierba del diablo, don Juan? Tiene una desventaja seria. ¿Es inferior a otros poderes aliados? No me estás entendiendo. La hierba del diablo es tan poderosa como el mejor de los aliados. Pero tiene algo que a mí, en lo personal, no me gusta. ¿Me puede decir qué es? Malogra a los hombres. Los hace probar el poder demasiado pronto, sin fortificar sus corazones. Y los hace dominantes y caprichosos. Los hace débiles en medio de gran poder. ¿No hay alguna manera de evitarlo? Hay una manera de superar todo esto, pero no de evitarlo. Quien se hace aliado de la hierba debe pagar ese precio. ¿Cómo puede uno superar ese efecto, don Juan? La hierba del diablo tiene 4 cabezas. La raíz, el tallo y las hojas, las flores y las semillas. Cada una es diferente y quien se haga su aliado tiene que aprenderlas en ese orden. La cabeza más importante está en las raíces. El poder de la hierba del diablo se conquista por las raíces. El tallo y las hojas son la cabeza que cura enfermedades. Bien usada, esta cabeza es un don a la humanidad. La tercera cabeza está en las flores y se usa para volver locos a los hombres, o para hacerlos obedientes, o para matarlos. El hombre que tiene a la hierba de aliado nunca toma las flores, ni tampoco toma el tallo y las hojas, a no ser que esté enfermo. Pero las raíces y las semillas se toman siempre, sobre todo las semillas. Son la 4ª cabeza de la hierba del diablo y la más poderosa de todas. Mi benefactor decía que las semillas son la cabeza sobria, la única parte capaz de fortificar el corazón del hombre. La hierba del diablo es dura con sus protegidos, decía él, porque busca matarlos a prisa y por lo común lo logra antes de que puedan llegar a los secretos de la cabeza sobria. Sin embargo, por ahí dicen que hubo hombres que averiguaron los secretos de la cabeza sobria. ¡Qué prueba para un hombre de conocimiento! ¿Averiguó su benefactor
tales secretos? No, él no. ¿Conoce usted a alguien que lo haya hecho? No, pero vivieron en un tiempo en que ese saber era importante. ¿Conoce a alguien que sepa de gente así? No, yo no. ¿Conocía a alguien su benefactor? Él sí. ¿Por qué no llegó su benefactor a los secretos de la cabeza sobria? Domar la hierba del diablo para hacerla un aliado es una de las tareas más difíciles que conozco. Ella y yo, por ejemplo, jamás nos hicimos alianza. Quizá porque nunca le tuve cariño. ¿Puede usted usarla todavía como aliado aunque no le tenga cariño? Puedo, pero solo que prefiero no hacerlo. Tal vez contigo sea diferente. ¿Por qué se llama hierba del diablo? Don Juan hizo un gesto de indiferencia. Alzó los hombros y permaneció callado algún tiempo. Finalmente, dijo que hierba del diablo era su nombre de leche. Había, añadió, otros nombres para la hierba del diablo, pero no debían usarse porque el pronunciar un nombre era asunto serio, sobre todo si uno estaba aprendiendo a domar un poder aliado. Le pregunté por qué el pronunciar un nombre era cosa tan grave. Dijo que los nombres se reservaban para usarse solo al pedir ayuda, en momentos de gran apuro y necesidad. Y me aseguró que tales momentos ocurren tarde o temprano en la vida de quien busca conocimiento. Domingo 3 de septiembre 1961. Hoy en la tarde don Juan recogió del campo 2 plantas datura. Inesperadamente, trajo a colación el tema de la hierba del diablo, y luego me pidió acompañarlo a los cerros a buscar una. Fuimos en coche hasta las montañas cercanas. Saqué de la cajuela una pala y nos adentramos por una de las cañadas. Caminamos bastante rato, vadeando el chaparral que crecía denso en la tierra suave, arenosa. Don Juan se detuvo junto a una planta pequeña con hojas de color verde oscura y flores grandes, blancuzcas, acampanadas. Esta, Dijo. Inmediatamente empezó a cavar. Traté de ayudarlo, pero él me rechazó con una vigorosa sacudida de cabeza y siguió cavando un hoyo circular en torno a la planta. Un hoyo de forma cónica, hondo hacia el borde exterior, con un montículo en el centro del círculo. Dejando de cavar, se arrodilló cerca del tallo y limpió con los dedos la tierra suave en torno, descubriendo unos 10 centímetros de una raíz grande, tuberosa, bifurcada, cuyo grosor contrastaba marcadamente con el del tallo, que parecía frágil en comparación. Don Juan me miró y dijo que la planta era macho, porque la raíz se bifurcaba desde el punto exacto en que se unía al tallo. Luego se levantó y echó a andar buscando algo. ¿Qué busca usted, don Juan? quiero hallar un palo. Empecé a mirar en torno, pero él me detuvo. Tú no. Tú siéntate allí. Señaló unas rocas como a 6 metros de distancia. Yo lo encontraré. Volvió tras un rato con una rama larga y seca. Usándola a manera de coa, aflojó cuidadosamente la tierra a lo largo de los 2 ramales divergentes de la raíz.
Limpió en torno a ellos hasta una profundidad aproximada de medio metro. Cuanto más ahondaba, más apretada estaba la tierra, hasta el punto de ser prácticamente impenetrable a la vara. Dejó de cavar y se sentó a recobrar el aliento. Me senté junto a él. Pasamos largo rato sin hablar. ¿Por qué no la saca usted con la pala? Pregunté. Podría cortar y dañar a la planta. Tuve que conseguirme un palo de este sitio para que así, en caso de pegarle a la raíz, el daño no fuera tanto como el que haría una pala o un objeto extraño. ¿Qué clase de palo trajo usted? Cualquier rama seca de palo verde es buena. Si no hay ramas secas, tienes que cortar una fresta. ¿Pueden usarse las ramas de cualquier otro árbol? Ya te dije, solo de palo verde y de ningún otro. ¿Por qué, don Juan? Porque la hierba del diablo tiene muy pocos amigos. Y el palo verde es el único árbol de por aquí que se lleva bien con ella. Lo único que prende. Si dañas la raíz con una pala, no crecerá cuando la vuelvas a plantar. Pero si la lastimas con un palo de esos, lo más probable es que ni lo sienta. ¿Qué va usted a hacer ahora con la raíz? Voy a cortarla. Debes dejarme. Vete a buscar otra planta y espera que te llame. ¿No quiere que lo ayude? Solo puedes ayudarme si te lo pido. Alejándome, empecé a buscar otra planta, combatiendo el fuerte deseo de rondar a hurtadillas y observar a don Juan. Tras un rato, se me unió. Ahora vamos a buscar la hembra, Dijo. ¿Cómo los distingue usted? La hembra es más alta y crece por encima del suelo. Así que realmente parece un arbolito. El macho es grande y se extiende cerca del suelo. Y más parece un matorral espeso. Cuando saquemos a la hembra, verás que la raíz se hunde por un buen trecho antes de hacerse horcón. El macho, en cambio, tiene el horcón de la raíz pegada al tallo. Buscamos juntos por el campo de daturas. Luego, señalando una planta, dijo, Esa es hembra. y procedió a cavar en torno de ella, como había hecho antes. Apenas descubrió la raíz, pude ver que ésta se ajustaba a su predicción. Lo dejé nuevamente cuando se disponía a cortarla. Al llegar a su casa, abrió el bulto donde había puesto las daturas. Sacó primero la más grande, el macho, y la lavó en una amplia bandeja de metal. Limpió cuidadosamente toda la tierra de la raíz, el tallo y las hojas. Después de esa limpieza minuciosa, separó el tallo de la raíz, haciendo una incisión superficial en torno a su juntura con un cuchillo corto y cerrado, y quebrando la planta por allí, tomó el tallo y separó cada una de sus partes, haciendo montones individuales con las hojas, las flores y las espinosas vainas de semilla. Tiró cuanto estaba seco o comido de gusanos y conservó solo las partes intactas. Unió ambos ramales de la raíz atándolos con 2 trozos de cordel. Los quebró por la mitad tras hacer un corto superficial en la juntura y obtuvo 2 pedazos de raíz de igual tamaño. Luego tomó un trozo de arpillera áspera y colocó en él los 2 pedazos de raíz atados. Encima puso las hojas en un montón ordenado. Luego las flores, las vainas y el tallo.
Dobló la arpillera e hizo un nudo con las puntas. Repitió exactamente los mismos pasos con la otra planta, la hembra. Solo que al llegar a la raíz, en vez de cortarla, dejó intacta la horqueta, como una letra Y invertida. Luego puso todos los pedazos en otro bulto de tela. Cuando ya terminó, ya había oscurecido. Miércoles 6 de septiembre 1961. Hoy, al atardecer, volvimos al tema de la hierba del diablo. Creo que deberíamos empezar otra vez con esa planta, Dijo de pronto don Juan. Tras un silencio cortés, pregunté. ¿Qué va usted a hacer con las plantas? Las plantas que saqué y corté son mías. Dijo. Es como si fueran yo mismo. Con ellas voy a enseñarte la manera de tomar a la hierba del diablo. ¿Cómo lo hará usted? La hierba del diablo se divide en partes. Cada parte es distinta. Cada una tiene su propósito y su servicio únicos. Abrió la mano izquierda y midió sobre el piso desde la punta del pulgar hasta el dedo anular. Esta es mi parte. Tú me dirás la tuya con tu propia mano. Ahora bien, para establecer dominio sobre la hierba del diablo, debes empezar por tomar la primera parte de la raíz. Como yo te he traído con ella, debes tomar la primera parte de la raíz de mi planta. Yo la he medido por ti, de modo que en realidad es mi parte la que debes tomar al principio. Entró en la casa y sacó uno de los bultos de arpillera. Se sentó y lo abrió. Advertí que era la planta macho. También noté que solo había un pedazo de raíz. Don Juan tomó el trozo restante de los dos originales y lo sostuvo frente a mi cara. Esta es mi primera parte, Dijo. Yo te la doy. Yo mismo la he cortado para ti. La he medido como mía. Ahora te la doy. Por un instante, se me ocurrió que debería masticar la raíz como una zanahoria. Pero él la metió en una bolsita blanca de algodón. Fue a la parte trasera de la casa. Allí tomó asiento en el piso, cruzando las piernas, y con una mano redonda empezó a macerar la raíz dentro de la bolsa. Trabajaba sobre una piedra lisa que servía de mortero. De vez en vez lavaba las dos piedras, conservando el agua en un pequeño recipiente plano, labrado en un trozo de madera. Al golpear cantaba, en forma muy suave y monótona, una cantilena ininteligible. Cuando hubo convertido la raíz en una pulpa blanda dentro de la bolsa, la colocó en el recipiente de madera. Volvió a meter allí el metate y la mano. Llenó de agua la palangana y después la llevó a una especie de bebedero rectangular para cerdos colocado contra la cerca trasera. Dijo que la raíz debía remojarse toda la noche y tenía que dejarse afuera de la casa para que recibiera el sereno. Si mañana es día de sol y calor, será muy buena señal.